Ahí está. Bueno, desde ya que además de, por supuesto, darle la bienvenida a Milena, que es la figura más importante en el día de hoy, y Así. además del jurado, le queremos agradecer a todos los participantes, seguramente esté la directora de Milena, a quien saludamos afectuosamente, y a todos los que estén ahí participando, maestrando, compañeros de Milena y todos, así que bienvenidos a todos y a todas. Bueno, damos inicio al acto de defensa de Milena Rojas en nuestra maestría en gestión del diseño de la Universidad de Palermo y para eso damos comienzo a la lectura del jurado que nos acompaña en este momento. Tenemos con nosotros a Laura Zambrini, doctora en Ciencias Sociales, socióloga y profesora titular de Sociología de la Moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET, dirige un equipo de investigación UBACIT y la línea de investigación Cuerpo y Vestuario en la Universidad de Palermo. Realizó una estancia académica sobre moda y cultura en la Universidad de Bolonia, Italia. También está con nosotros Gloria Carolina Escobar Guillén, doctora en proyectos UNINI México, maestría en reingeniería y tecnologías de aseguramiento UGAL, posgrado en ingeniería de negocios UGAL, becaria en la maestría de ecodiseño y ecoinnovación UNICAM Italia, licenciada en diseño industrial por la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, docente en pre y posgrado e investigadora de dedicación completa en el Departamento de Tecnología del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. También está con nosotros Ángela Liliana Doctor Roballo, doctora en diseño por la Universidad de Palermo, magíster en dirección de marketing, Universidad de del Mar en Colombia, profesional en diseño de moda y textiles por la Fundación Universitaria del Área Andina Colombia, profesora asociada por la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Colombia. Jurado de lujo, así que a disfrutarlo, por favor. Bueno, Mile, tus 40 minutos comienzan. Muchísimas gracias. Antes de empezar, ¿me pueden confirmar que ven mi pantalla y se me escucha bien? Sí, Sí, se te te ve y escucha. se te escucha perfecto. Adelante. Porque me desaparecieron ustedes, pero no hay problema, sigo nomás. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Milena Rojas y antes de empezar me gustaría dar las gracias a todas las personas aquí presentes, principalmente a las juradas. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarme en esta instancia. Procedo entonces a defender mi tesis titulada El escapismo indumentario en tiempos de recesión. La inflación como tendencia expresada en la tipología puffer en tiendas de segunda mano de Santiago de Chile y Buenos Aires entre los años 2020 y 2024. Esta investigación se enmarca en la Maestría de Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo dentro de la línea Imagen, Moda y Tendencia. Me presento brevemente, soy diseñadora de indumentaria y comunicadora de moda. Me pueden encontrar en las redes sociales como @MilenaHablaDeModa. Y mi tesis fue dirigida por Carlota Dupontavis, experta en textiles con un magíster de la Royal College of Art de Londres, que también nos acompaña el día de hoy. Antes de introducir el tema, me gustaría aclarar que el español no es mi lengua materna y pido disculpas anticipadas por si me equivoco en alguna pronunciación. Bien. Según mi investigación y a modo de conclusión introductoria, la tipología puffer se vuelve tendencia no por su función literal, que es la de protección frente al clima, sino por su función conceptual, por su significado, proteger frente al contexto.
Esa acción de inflarse para protegerse no es exclusivamente humana. En la naturaleza vemos distintos ejemplos de animales que se expanden, que aumentan su volumen para defenderse o que incluso se contienen para evolucionar, como es el caso del pez globo y del gusano y su capullo antes de convertirse en mariposa. Esta metáfora permite comprender la lógica del escapismo indumentario, un cuerpo inflado o contenido que permite que la mente se escape. Dicho eso, la pregunta problema que atravesó esta investigación fue la siguiente. ¿Por qué la tipología puffer se vuelve tendencia en contextos recesivos tales como el ocurrido entre el 2020 y 2024 y cómo evidencia la capacidad de la moda de convertirse en una herramienta de protección, resistencia y adaptación frente a entornos adversos? Esta pregunta integra tres dimensiones: el contexto socioeconómico, la tendencia puffer en sí y la función conceptual e incluso emocional de la indumentaria. Para responder a dicha pregunta se planteó la siguiente hipótesis. La inflación como tendencia indumentaria expresada en la tipología puffer es el resultado del contexto de recesión económica y responde a una necesidad de escape a través del vestir debido a sus características de diseño, materiales suaves, texturas acogedoras y sus colores que funcionan como una armadura frente a la adversidad económica, política y social debido a que proporcionan una sensación de contención. Los casos de estudio Nostalgic en Santiago de Chile y Juan Pérez Vintage en Buenos Aires, que corresponden a dos tiendas de segunda mano, demuestran que la búsqueda de la tipología puffer aumenta en tiempos recesivos y evidencian que en tiempos de recesión económica se vuelve tendencia de consumo. Se estableció entonces que el objetivo general de la investigación es analizar la inflación como tendencia indumentaria a través del estudio de las dos tiendas de segunda mano mencionadas para comprender la capacidad de la moda de convertirse en protección, resistencia y adaptación frente a entornos adversos. Por lo que el primer objetivo específico fue reconstruir históricamente el fenómeno de la inflación indumentaria, cómo nace, cómo se desarrolla y cómo se manifiesta hoy, primero en las principales capitales de la moda, luego en Latinoamérica y finalmente y específicamente Buenos Aires y Santiago. El segundo objetivo específico consistió de estudiar las tipologías puffer en ambas tiendas, analizando materiales, texturas, colores, marcas e incluso los precios para comprender cómo estas prendas generan una idea de escapismo. Y finalmente, como tercer objetivo específico, se buscó evidenciar cómo las prendas puffer proporcionan escapismo a través del vestir y cómo este convierte a la moda en una herramienta de protección, resistencia y adaptación. La revisión de los antecedentes permitió agruparlos en tres ejes temáticos: la moda como respuesta a contextos sociales, económicos y políticos, el escapismo indumentario, su definición, su origen y el fenómeno en sí, y la indumentaria de segunda mano, sobre su consumo y su vestir, especialmente en tiempos de recesión. Con respecto al primer eje, la moda como respuesta a contextos sociales, económicos y políticos, los antecedentes encontrados indagan principalmente en la teoría del dobladillo de 1926 de George Taylor, que dice que cuanto más larga la falda, peor va la economía, porque las mujeres no podían costear sus medias de seda y por ende tapaban sus piernas.
Y si bien abordan comportamientos sobre el vestir en diferentes contextos de adversidad, ningún estudio abordó la moda como esa herramienta de protección. En el segundo eje, los escritos abordan posibles definiciones de escapismo, su relación con la nostalgia y mecanismos evasivos, así como también abordan su origen, que está directamente relacionado a la Gran Depresión de 1929 y el escape proporcionado por el cine como forma de entretenimiento. Sin embargo, ningún antecedente aborda el escapismo indumentario como tal. En el tercer eje se encontraron trabajos que reflexionan sobre el consumo de indumentaria de segunda mano, sobre la relación existente entre las personas y esos indumentos y cómo la segunda moda se convierte en desecho textil, pero sin profundizar en cómo esa práctica se instauró en Latinoamérica y cómo opera durante las crisis económicas. La vacancia encontrada entonces queda clara. No hay estudios sobre la tipología puffer en segunda mano latinoamericana como respuesta escapista a la recesión. Ese es el aporte específico de esta investigación. Con dicha vacancia identificada, pasamos al marco teórico, que se compone de 5 conceptos principales. La indumentaria como herramienta de protección, resistencia y adaptación, y el escapismo indumentario se repiten en los antecedentes y en el marco teórico justamente por la vacancia encontrada en cada uno de esos ejes que requirieron de mayor desarrollo conceptual. Los otros 3 conceptos que componen el marco teórico son la tendencia puffer y sus significados, el cuerpo como portador del indumento y las diferencias entre la indumentaria vintage y la de segunda mano. En lo que concierne la indumentaria como herramienta de protección, resistencia y adaptación, Goddard, Veneziani y Lipovetsky dan cuenta de establecer la relación existente entre moda y entorno y cómo ésta responde al contexto en el cual se encuentra. Con relación al escapismo indumentario, Scharzer, Doria y Bailo-Donet, si bien no definen el escapismo indumentario en sí, proponen reflexiones que permiten comprender cómo dicho fenómeno ocurre en periodos hostiles. Sobre la tendencia puffer y sus significados, primeramente, Doria, Quiñones y Urostegui y Escudero Chauvel definen y diferencian los conceptos de tendencia, moda y estilo que erróneamente suelen ser confundidos como sinónimos. Y luego Goddard y Barthes permiten comprender cómo la indumentaria es capaz de funcionar como un signo de su contexto, en este caso específicamente la tipología puffer. Con relación al cuerpo como portador de ese indumento, Entwistle y Martínez definen el cuerpo como un cuerpo vestido, contextual y social. Sobre la indumentaria vintage y de segunda mano, Lezout, Thomas y Rieso no solo definen y diferencian los conceptos de indumentaria vintage y de segunda mano, como también contextualizan dichas prácticas de consumo y cómo ésta llega a Latinoamérica. Estos 5 conceptos finalmente dan cuenta de explicar cómo el cuerpo se protege simbólicamente mediante el vestir y por qué la tipología puffer en particular se transforma en un signo de su contexto. Sobre la metodología, se empleó una metodología cualitativa y de alcance descriptivo explicativo para comprender no solo el fenómeno analizado, sino las razones que lo sustentan.
Para ello, se implementó el análisis documental que incluyó los registros de las pasarelas entre el año 2020 y 2024 e imágenes de la indumentaria puffer de segunda mano encontrada en las tiendas online de los respectivos casos de estudio. Ya el trabajo de campo incorporó visitas presenciales tanto a Nostalgic en Santiago de Chile cuanto a Juan Pérez Vintage en Buenos Aires. Además de entrevistas en profundidad a expertas de áreas como sociología, psicología, análisis de tendencias y diseño textil. La ruta metodológica entonces se trató de, en primer lugar, desarrollar la reconstrucción histórica de la tipología puffer, luego observar el fenómeno de la inflación como tendencia, después el análisis de su comportamiento en las pasarelas durante el periodo estudiado y finalmente comprender el rol de las tiendas de indumentaria de segunda mano latinoamericanas. Bien. La tipología puffer se originó en un contexto que marca el precedente de esta investigación. Luego de la Primera Guerra Mundial vino la pandemia por gripe española, después la caída de la bolsa de 1929 y el periodo de la Gran Depresión que duró entre 1929 y 1939. Bajo ese contexto nace la tipología puffer de la mano de dos diseñadores, Eddie Bauer y Charles James. Eddie Bauer creó la Skyliner Jacket en 1936 y Charles James la Pneumatic Jacket o chaqueta neumático en 1937. Oficialmente, la primera chaqueta puffer es la de Eddie Bauer porque el diseñador logró patentarla en 1940. Sin embargo, la primera chaqueta puffer de la cual se tiene registro es la de George Finch, un alpinista que mandó a hacer una chaqueta edredón en 1922 para sus excursiones. En este periodo temporal se origina también el concepto de escapismo, que ocurre a través del cine y de todo el glamour de Hollywood que funcionó como entretenimiento y distracción a la crisis. Ocurre también un boom de consumo de indumentaria de segunda mano y también de la reutilización textil, todo vinculado a las necesidades provocadas por la crisis económica. Eddie Bauer diseñó esta chaqueta luego de casi morir de frío en una tempestad. Es un diseño puffer de carácter funcional. Charles James, por su parte, diseñó esta chaqueta como encargo para la esposa de un hombre de negocios para asistir a la ópera. Corresponde a un diseño puffer conceptual. Ya en el origen de la tipología se observa esas dos vertientes del diseño, la protección frente al clima y la protección de carácter social. Podemos hablar también de otros antecedentes relacionados a la tipología puffer, que estuvo presente además en diferentes momentos de adversidad. En 1973, con la crisis del petróleo, Norma Kamali diseña el abrigo saco de dormir o sleeping bag coat. En ese mismo año se funda la marca Patagonia, nombre inspirado por un viaje del fundador a la Patagonia, tanto argentina como chilena, y cuyo principal producto se trata de chaquetas. En Italia, durante la recesión de los años 80, surgió una subcultura llamada los paninari, que vestían puffers coloridas de la marca Moncler.
en los 90, con las diferentes crisis económicas ocurridas a lo largo de dicha década, aparece la chaqueta Nuptse de North Face, que de hecho se convirtió en el producto más deseado en el 2020, y el abrigo nórdico de Maison Margiela. Posteriormente, durante el atentado terrorista del 2001, el abrigo de Norma Kamali alcanzó un récord de ventas. Ya en el 2009, con el colapso del mercado inmobiliario, Chanel, en ese entonces comandada por Karl Lagerfeld, lanza una colección de carteras llamadas Coco Cocoon, infladas y con formas contenedoras como capullos. Los diseños más emblemáticos de esas crisis quedan entonces por cuenta de Norma Kamali en los 70 y Maison Margiela en los 90. Ahora, 100 años después, la historia parece repetirse y vuelve a ocurrir lo observado anteriormente. Nos azota la pandemia del COVID. Hay una guerra activa, una recesión económica a nivel global y diferentes crisis económicas locales. Todo eso más o menos al mismo tiempo y ocurriendo con mayor velocidad. En este contexto, la tipología puffer no solo reaparece, como esta vez se convierte en una tendencia. También se observa que el escapismo, ese deseo de huir de circunstancias de las cuales no se puede escapar realmente, como lo dijo Scharzer, pasa a ser un reflejo de la sociedad que a causa de los sucesos busca un lugar de evasión. Ya el consumo de prendas de segunda mano y diseños vintage aumenta, no solo por el factor económico, sino también por la búsqueda de exclusividad. Nace entonces el término puffification o pufificación del amor, acuñado por la creadora de contenido Tariro Marconi tras observar que Prada estaba inflando sus productos más vendidos. En el desarrollo de este fenómeno, las celebridades pasan a ser un puente entre las pasarelas y la cotidianeidad. También entre lo conceptual y lo literal, de las pasarelas a la vida real. Y debido a ello, la tendencia puffer se fue esparciendo hacia las alfombras rojas y escenarios de conciertos hasta llegar a las calles. Y no se quedó ahí. Empezaron a aparecer calzados puffer, carteras puffer, campañas puffer, imágenes virales creadas con inteligencia artificial de prendas puffer e incluso colecciones diseñadas bajo ese concepto, como la colección de Moschino Primavera-Verano 2023 que ven en pantalla, donde el entonces director creativo Jeremy Scott dijo que como todo el mundo hablaba de inflación, él decidió traerla literalmente a su pasarela presentando una colección de inflables. Hubo incluso referencias directas a la chaqueta neumático de Charles James, como estos diseños de Dries Van Noten y Maison Alain. Y es así como, analizando las 10 temporadas pertenecientes al periodo de investigación, y a pesar de las diferencias estacionales,
referente al clima, que en invierno su incidencia es mayor y en verano menor, se pudo constatar empíricamente que la tipología puffer apareció en todas las temporadas. Todas. Y no solo eso, la tercera capa fue la predominante, así como los colores neutros, aunque no dejaron de aparecer colores vivos y tonos vibrantes como el azul y el rojo. Los estampados observados fueron en su mayoría estampados de tipo floral y estampados camuflados de tipo militar. Con respecto a los casos de estudio, las tiendas elegidas, si bien una se encuentra en Chile y la otra en Argentina, ambas fueron fundadas en el 98 y poseen los mismos años de trayectoria. Además, ambos países se encontraban viviendo sus peores crisis económicas desde los años 30. Cuanto a su nombre, Nostalgic evoca a la nostalgia, Vintage evoca a lo añejo, y Juan Pérez es el equivalente latino a John Doe. Comparando cómo ambas tiendas organizan sus percheros, en Nostalgic el orden es por prenda y por color. O sea que todas las chaquetas puffer están juntas y organizadas cromáticamente, no así en Juan Pérez, que se organizan por color y por tipo de capa. Entonces, todas las prendas de tercera capa están juntas independiente de su tipología. Así es como una chaqueta puffer rosada se encuentra entre medio de dos blazers. En ambas se encontraron exactamente la misma variedad de texturas. Acolchados con costuras rectangulares, cuadradas, en diamante, mezcladas entre sí e incluso sin costuras, solamente con relleno. La única excepción fue esta chaqueta encontrada en el sector de lujo de Juan Pérez con costuras onduladas. Además, se trataba de una chaqueta de la marca Diesel, una marca de lujo, que fue encontrada también en la página web de Juan Pérez. Hablando sobre las páginas web de cada tienda, en Nostalgic, todas las piezas de lujo se venden exclusivamente por este medio, como por ejemplo el abrigo Burberry de la imagen no se encuentra en ninguna tienda física, como pasó con la chaqueta Diesel de Juan Pérez. Y la mayor diferencia entre ambas tiendas es que en el catálogo de Nostalgic las piezas aparecen vestidas por un cuerpo, no así en Juan Pérez. En ambas, el color predominante de las piezas puffer fue el negro. Sin embargo, no dejaron de aparecer otros colores, como el amarillo, el azul y el rojo. De hecho, todos los colores encontrados en ambas tiendas eran muy similares, más o menos los mismos. La excepción queda por cuenta de Nostalgic, donde además se encontró una gran cantidad de chaquetas puffer de colores neutros en diferentes tonalidades de grises y beige. Con respecto a los estampados, si bien en Nostalgic hubo mayor variedad, en ambas se encontraron estampados florales y camuflados militares, con el agregado de los cuadriculados de Nostalgic. Se encontraron además otras piezas puffer
no solo prendas de tercera capa, como zapatos y una mochila en Nostalgic y un bolso en Juan Pérez. Esto habla directamente sobre el fenómeno de la pufificación de la moda, del cual hablamos anteriormente, y de cómo, con la conversión de la tipología puffer en tendencia, se infló todo, incluso los accesorios. Bien, dicho eso, lo realmente interesante del análisis de las tiendas de segunda mano es que los hallazgos encontrados son idénticos a los proporcionados por la línea del tiempo de las pasarelas correspondiente a 10 temporadas, desde el otoño-invierno de 2020 a la primavera-verano de 2025. Así que, como se concluyó en el estudio de las pasarelas, la tercera capa fue la gran protagonista. Se encontraron principalmente chaquetas, chalecos y parcas, prendas que cubren los órganos vitales y que funcionan como una armadura en el sentido tanto literal como figurado. Los colores predominantes fueron los neutros, principalmente el negro, aunque, así como también se vio en las pasarelas, no dejaron de aparecer colores vivos y tonos vibrantes. Y los estampados florales y camuflados, que predominaron en las pasarelas y también en la segunda mano. Con relación a los precios, creo que es importante mencionar que la pieza más cara encontrada en Nostalgic equivalía a casi lo mismo que la pieza más barata de Juan Pérez, lo cual ilustra la diferencia entre las crisis que estaban atravesando ambos países. A modo de conclusión, se identificaron entonces 4 características escapistas de la tipología puffer. Independiente de su costura, sean cuadradas o rectangulares en diamante, la textura acolchada que se asemeja a los cubrecamas es una, su sobredimensión o el oversize que contiene al cuerpo como un capullo, su practicidad por su liviandad y su capacidad de comprimirse al máximo, y finalmente su adquisición, porque la acción de comprar ropa es de por sí escapista. Aquí se sintetiza el hallazgo central. La tipología puffer ofrece contención simbólica de la protección climática a la protección social. El cuerpo se infla y se contiene para que la mente pueda escapar. Se identificó entonces un aporte conceptual adicional. El escapismo indumentario latinoamericano puede clasificarse en 3 tipos: el escapismo aspiracional, el literal y el cultural. Cuando hablamos de lo aspiracional, este se vincula a esta cosa de aparentar, de imitar a la clase alta y a los extranjerismos. El escapismo literal se trata del escape tal cual, el escape físico, irse a la naturaleza, subir montañas, estar en la nieve o en la playa. Aquí se activa la parte funcional de la tipología puffer, la de protección frente al clima. Y finalmente, el escapismo cultural vinculado principalmente al deporte, principalmente al fútbol, que es una actividad escapista muy latinoamericana.
Es posible establecer entonces continuidades y rupturas con relación al precedente de 100 años atrás de cuando surgió la tipología Puffer. Hay una continuidad histórica notable. Las prendas infladas aparecen en periodos de adversidad marcados por guerras, posguerra, pandemia, pospandemia y recesivos o al menos en crisis económicas. Sin embargo, suceden con su propia velocidad y especificidades. Esta continuidad histórica refuerza la idea de que la indumentaria inflada emerge cíclicamente en momentos de incertidumbre como signo de su contexto. Dicho eso, las rupturas se tratan de esas especificidades temporales. El paso de una moda centenaria y tradicional, según Lipovetsky y Bauman, a una moda plena y post-tradicional. Una transición desde la época de la tradición hacia una era de novedades constantes, donde todo sucede a una mayor velocidad. Otra gran ruptura encontrada fue la conciencia ambiental que aparece en esta era post-tradicional sobre el consumo de indumentaria, o más bien sobre el sobreconsumo de indumentaria, que evidencia que la mejor opción en términos sostenibles de adquisición de una prenda puffer es elegir segunda mano. Estas rupturas observadas evidencian que, aunque la lógica de la adversidad se mantenga, la forma de responder desde el indumento cambia junto con el espíritu de cada época. Como principal aporte al campo de conocimiento, se proponen definiciones a escapismo indumentario y a cuerpos escapistas ausente en la literatura previa. El escapismo indumentario es entonces el uso del indumento como forma de contención al cuerpo frente a un contexto adverso para proporcionar una vía de evasión mental. Y los cuerpos escapistas son aquellos que se contienen a través de sus indumentos para que la mente se escape. Como futuras líneas de investigación, surgieron tres. Referente al escapismo indumentario, otro hallazgo del análisis de las pasarelas de la línea del tiempo observada entre el 2020 y el 2024 arrojó una posible tendencia de cartoonización de la moda que evoca a la infancia, como este look de Loewe que hace referencia a las prendas hechas de goma de las muñecas Polly Pockets. Esta tendencia podría ser analizada como una tendencia escapista relacionada a la búsqueda por evasión a través de la nostalgia. Eso sobre escapismo indumentario solamente. Después, hablando de la tipología puffer del otro lado de la pantalla, se podría analizar la inflación literal de productos a través de CGI e inteligencia artificial en campañas de moda, como es el caso de esta campaña de Jacquemus que infló la cartera como si fuera un flotador en el agua. Por ser una tipología amorfa, ha tenido gran presencia en el diseño digital. Entonces se podía analizar la tipología puffer desde esa área del diseño digital. Finalmente, mezclando ambas, escapismo indumentario y tipología puffer,
Y partiendo de la imagen del Papa generada con inteligencia artificial vistiendo un abrigo puffer, el indumento digital y el cuerpo digital se podrían analizar bajo los conceptos recién propuestos de escapismo indumentario y cuerpos escapistas. Estas tres líneas de investigación futuras permiten proyectar el escapismo indumentario y la tipología puffer hacia escenarios híbridos entre lo material, lo digital y lo simbólico. Finalmente, el aporte original de esta investigación se trata de confirmar que sí, existe una relación entre la recesión y el vestir, verificada desde las principales capitales de la moda a la ropa de segunda mano latinoamericana. Hay una clara contribución a la historia de la moda y registro de que 100 años después de su origen, la tipología puffer resurge bajo casi las mismas condiciones de manera cíclica. Y finalmente, se establecen definiciones conceptuales al escapismo indumentario y a los cuerpos escapistas que pueden ser aplicadas e incluso ampliadas en futuras líneas de investigación. A modo de cierre, como dijo Alexander McQueen, la moda debería ser una forma de escapismo, no de aprisionamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Milena. ¿Se No te los escuchó? veo, no sé qué pasó. Ay, bueno, no sé si querés ahora dejar de compartir, porque al dejar de compartir nos vas a ver y como ya tu presentación está, ¿te parece? Por ahí para que estés más cómoda. Ahí, Ahora te ahora vemos sí. perfecta. Ah, Ahora también buenísimo. los veo. No los vi en toda la Y presentación. viste, no está, cuando uno no ve al otro, al interlocutor es como raro, pero bueno, se te escuchó bien, se vio toda la presentación bien, por ese lado quédate súper tranquila, así que no hay ningún problema. Bueno, muy bien, en tiempo y forma, así que vamos a darle la palabra, si les parece, al jurado que quiere hacerte algunas preguntitas que quedaron como pendientes del escrito, que quizás fueron resueltas en la escucha de tu defensa y o quizás no, y bueno, son sugerencias a futuro. En primer lugar, le damos la palabra a la doctora Gloria Escobar, que estamos por ahí. Gracias, Fabi. Y Ujú. gracias, Milena, por tu presentación. Creo yo que también todas estas láminas que resumen, ¿verdad? Eso nos ayudó bastante, por lo menos a mí me ayudó bastante a conectar todos los puntos del documento. El documento me pareció muy bien, ¿verdad? A pesar de que dijiste que tu idioma materno no es el español, pues está muy, muy, muy bien planteado. Tengo dos preguntitas. Una, bueno, tenía tres, pero una de ellas ya me la resolviste en la presentación. Pero te voy a dar las dos de una vez y tú me respondes luego. Primero, no vi dónde explicabas la selección de las fuentes primarias, entonces tal vez si nos puedes ampliar por qué seleccionaste estas entrevistas, ¿verdad? ¿Cuál fue el criterio de selección? Y la segunda, me quedó la duda, ¿por qué la selección del tema? Entonces, tal vez si nos puedes ampliar esa parte también. Muchas gracias. Sí, respondo. ¿Está bien, Fabi? Bien. Parto por el tema. Según, bueno, teníamos ciertos requerimientos de la parte de la maestría en sí y algunas especificidades, como por ejemplo que lo ideal sería estudiar casos latinoamericanos y ojalá en Argentina, ¿no? Eso por un lado. Pero el tema en sí, yo lo elegí, bueno, desde algo muy personal, porque primero me considero una historiadora de moda autodidacta
tengo un montón de data en mi cerebro. Entonces, cuando vi que cuando de hecho estábamos cursando el primer cuatrimestre, que era este momento de elegir el tema con Fabiola, empecé a ver estos reportes y todo esto que estaba sucediendo de que la moda se estaba inflando. Y se estaba hablando de esta conexión entre moda e inflación y lo conecté con la chaqueta de Charles James y me acordé que esta chaqueta fue creada en la Gran Depresión. Entonces ahí fue cuando uní todos esos temas de mi interés, que son las pasarelas, la actualidad, la historia de la moda y finalmente desde este periodo de crisis económica que se estaba viviendo y también, por supuesto, desde mi lado de moverme entre Chile y Argentina. Y se dio de esa manera. Decidí elegir el tema por eso, por esa conexión que logré hacer y identificar. Me pareció muy interesante. Y después también logré hacer la conexión de que en ese mismo periodo, 100 años atrás, hubo este gran boom de la segunda mano. Pero en ese momento, más que nada, se trataba de lo monetario, por necesidad económica. Y decidí vincularlo a la segunda mano latinoamericana para ver qué es lo que pasa en este caso, 100 años después, viviendo esta crisis en un país latinoamericano, qué es lo que sucede en la indumentaria de segunda mano referente a esta tendencia. Después, sobre las fuentes primarias, o sea, me preguntas los criterios sobre las entrevistas. Yo elegí las entrevistas en base a lo que yo necesitaba de más aporte, más allá de los hallazgos encontrados en los casos de estudio. Entonces me contacté con Sofía Calvo, que es socióloga, escribió varios libros relacionados a la indumentaria de segunda mano. Y sobre el vestir en sí, la sostenibilidad, me contacté con Valentina Jerez, que ella es una psicóloga experta en moda, porque también quería su conocimiento y su visión desde ese área psicológico de cómo uno se siente al vestir y qué responde el vestir a las emociones de uno y al sentir de uno. También Patricia Ovalle, que es una experta en textiles. Y finalmente también me contacté con una experta que no me pudo dar una entrevista en persona, o sea, pero tuvimos un intercambio a través de correos electrónicos y mensajes. Ella es una analista de tendencias de WGSN. Entonces pude tener también su input relacionado a lo que estaba pasando desde ese análisis más global y también macro de la tendencia y del por qué estaba sucediendo. Eso, creo que esas eran todas las preguntas. Gracias. Gracias, Milena. Bueno, muy bien, Gloria. ¿Respondido? Fabiola, se te está silenciada, no se te escucha. ¿La escuchan a Fabiola? No, Yo no. ¿Querés venir acá, Fabi? Vení, venite acá, venite acá. Cuestiones técnicas, disculpen. Por suerte estamos al lado. A ver. Ahora Ahí va, gracias. cambié mi auricular. Muy bien. Bueno, entonces, menos mal que no nos pasó antes. Bien, entonces decía, le había dado la palabra a la doctora Ángela Rogallo, que también quiere algunas sugerencias, comentar algo. Gracias. Bueno, Milena, felicitaciones y bueno, parabéns en tu idioma. Tengo varios comentarios. Tu trabajo me gusta mucho en términos de la relación que logras y el análisis que haces del vestido. Del vestir, sin embargo, me quedan como algunos aspectos todavía en duda que pueden ser de horizonte de trabajo como pueden ser de aclaración. El primero es porque tú hablas de los momentos de crisis
Y esos son momentos extensos y haces una línea histórica, empiezas con la Gran Depresión, haces todo este estudio de la chaqueta que me parece muy bueno, que me parece como estructura, como historia del vestido y del diseño, me parece chévere y si le haces, si lo contextualizas, me parece que ahí hay mucho. Pero me parece que cuando lo traes a la línea o a tu recorte histórico, no son momentos totalmente similares. El contexto pospandémico me parece muy diferente al contexto de crisis económica y tu relación es directamente con crisis económicas inflación, pero entonces a mí me surge una pregunta además y es porque tomas unos casos que son vintage y ropa de segunda y eso y tú los clasificas en después hablas como de esta tendencia, una que es la aspiracional, otra la literal y otra la cultural, pero en estos dos segmentos el consumo es distinto en esas medidas. Y en efecto, no necesariamente es un consumo que se presume bajo la crisis. Eso me llama la atención porque creo que si bien tienes una relación muy bonita y creo que la relación más potente de tu trabajo es entender en términos de crisis sociales, lo que sea, está en entender cómo se exacerba el estilo, la estética y la indumentaria en ciertos momentos de la historia, como en ciertos contextos, como en el verano se erotiza y se exacerba el cuerpo y en el invierno seguramente se crece la estructura, pero me llama la atención como en esa hilada fina, porque el segunda mano y el vintage son distintos, no necesariamente se habla totalmente de sostenibilidad allí, pero me llama la atención porque no necesariamente es crisis económica y creo que ahí nos falta entender un poco más esa relación mucho más fina, por qué planteas esa crisis, ese momento de inflación en pospandemia, qué lo demuestra. Ahí hay una parte que todavía me queda como en discusión. Sin embargo, me parece que, insisto, es un trabajo que tiene una relación muy bonita. Y la segunda pregunta es si en lugar en el caso de lo cultural o de repente de lo aspiracional y lo publicitario, si de repente no es escapismo, sino espectáculo. Ok, con respecto a la primera pregunta, el tema de la crisis y el consumo de la segunda mano, sí, estoy de acuerdo. No son los periodos, el precedente y la actualidad no son exactamente los mismos, pero tienen una serie de coincidencias. O sea, hubo una guerra, hubo una pandemia, hubo recesión, surgió la tipología puffer. Ahora, como lo expliqué anteriormente, pareciera que todo sucede un poco a la vez. Y eso tiene que ver también con la especificidad de la era que estamos viviendo, esta era post-tradicional, que todo ocurre mucho más rápido que antes. Entonces tuvimos pandemia, post-pandemia, un conflicto de guerra activo. Hubo, sí, en el 2020 una recesión económica global a causa de la pandemia. Sin embargo, después hubo una serie de conflictos locales, crisis económicas locales, como es el caso de Argentina y Chile, que atraviesan mis casos de estudios. Ambos países, durante ese periodo en que los estudié, estuvieron atravesados por sus peores crisis económicas desde la década de los 30. Sobre el tema del consumo, entiendo perfectamente lo que planteas. Sí, eh, no está el consumo de segunda mano en la actualidad no está directamente relacionado a la crisis. Sin embargo, esa no fue una de mis variables de estudio, porque cuando hablamos de consumo, cuando hablamos del consumidor, ya hablamos de moda. Yo acá quise hablar de tendencia, de lo que se propone, qué es lo que se está proponiendo en este contexto de crisis, adversidad, recesiones, post-pandemia, qué se está proponiendo y finalmente ocurre este proceso de se propone en las principales capitales de la moda rápida lo toma y finalmente todo lo que se desecha y llega a la mano, a la segunda mano latinoamericana, medio que lo arrastra. Entonces lo que se propone acá llega acá. Y después, por supuesto que el consumidor no va a pensar
me compraré una chaqueta inflada porque hay inflación. Por supuesto que no. Pero sí, un diseñador de lujo puede proponer, quiero diseñar una colección de inflables porque estamos hablando de inflación. Entonces, es desde lo que tiende a, desde lo que se propone, donde decidí investigar la tendencia, porque investigar lo que es el consumo ya cambia totalmente las variables de la investigación. Y el tema del escapismo aspiracional, literal y cultural, eh, desde lo que yo investigué y lo que concluí, no creo que sea performático, sino yo creo que realmente, por lo menos acá, nosotros, latinoamericanos, tenemos esta cosa aspiracional del aparentar, de demostrar, de verse bien para el otro. Y eso sí, me parece que funciona como una forma de escapismo. La psicóloga experta en moda lo dice claramente que principalmente en Argentina, el argentino tiene esta cosa de querer verse bien, a veces de demostrar más de lo que tiene, por ejemplo. Y el escapismo literal es escape tal cual. Uno se va a la naturaleza, va a descansar, va a evadir la mente, busca ir a estos espacios para ello. Y el cultural, ¿qué más escapista que el fútbol? ¿No? Eso. Espero haberte contestado. Sí, gracias, gracias. Creo que queda un Ángela, estudio entonces pendiente para entender las voces, las otras voces y contrastar más, pero me gusta mucho. muy Felicitaciones. bien. Gracias. Bueno, Ángela, entonces, si está respondido, pasamos a la doctora Zambrini, que a ver, Bueno, ¿me escuchan porque bien? no la veo yo. Ahí sí, Ah, ahí te vi, Lau. Sí, perfecto. bueno, Claro que gracias, sí. Fabi. Bueno, Milena, primero que todo, felicitarte por tu trabajo, por tu presentación, que fue muy, eh, como muy esclarecedora, lo pusiste muy bien. Creo que a las juradas las imágenes y la propuesta visual que trajiste nos ayudó a despejar algunas dudas y de pronto nos presentó otras, ¿no? Ahora al escucharte, lo que quería destacar, que fue lo que a mí más me llamó la atención o lo que más me gustó de la tesis, fue este vínculo que pudiste establecer entre la moda, el diseño y la economía, que muchas veces cuando se estudia la moda es algo que no se pone tan de relieve, ¿no? Los procesos económicos que hay detrás. Y a medida que iba leyendo, proponías ideas bueno, que hacían pensar y resignificar ciertas tendencias, ciertas propuestas de marcas a la luz de tu hipótesis, ¿no? Mis comentarios van a ser más que nada pensando esto es una tesis de maestría, no es una tesis de doctorado, entonces pensando en aportes que puedan servirte para futuras líneas de investigación. Algunas cuestiones que, bueno, cuando uno se mete en temas como las crisis económicas, hablar de Latinoamérica, digamos, como estructuras a veces homogéneas, creo que se puede recaer a veces en ciertos prejuicios o en ciertas, eh, sí, como representaciones sociales que hay que a veces con los datos no son tal, ¿no? Como de pronto recién cuando le contestabas a la doctora Ángela, decías, bueno, los argentinos se visten de tal, bueno, guarda, ¿no? ¿Qué argentinos hay segmentación por clases sociales, en qué contextos? Y bueno, y eso lo que un poco me hacía pensar es, bueno, también mencionabas, decías, la peor crisis económica que estuvo en Argentina no es tan así, o sea, creo que sería fácilmente de refutar, creo que en la hiperinflación del año 89, la crisis del 2001, creo que han sido mucho peores que, a ver, partiendo de la base que Argentina siempre está con inflación y complicada económicamente, creo que hemos tenido periodos muchos peores como el que está señalando, o sea, no sería tan categórica eh, porque creo digamos que los estudios que hay y la propia empiria lo puede refutar, ¿eh? No quiero decir que igual fuese un periodo eh, que no hubiese problemas y crisis, por supuesto que sí, pero que lo plantearía quizás con otros matices y no con tanta contundencia. Lo mismo al establecer la comparación de Chile y Argentina en relación a la inflación,
creo que justamente es muy complicado, ¿no? Porque son países que tienen matrices económicas muy distintas y de pronto, bueno, establecer esta variable que es la tipología puffer en cada contexto, tomarlo como ese hilo conductor, me parece que yo invitaría a hacer otro tipo de lecturas ancladas a cada contexto, ¿no? O hacer miradas específicas a cada contexto y qué es lo que puede llevar a cada país a verse atraídos por el consumo de segunda mano, ¿no? Creo que son recorridos distintos y no los pondría tan en igualdad porque creo que, que puedes recaer en ciertas falacias que pueden ser complejas. Y luego también pensaba, porque también, si bien tomás los casos de Chile y Argentina, bueno, haces mucha referencia a la moda global, ¿no? Entonces pensaba en países que tienen mucho menos inflación o que el impacto del COVID, bueno, de la recesión, de la guerra, digo, en Europa es distinto a Argentina y pensaba casos, no sé, como un ICLO, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué podrías decir al respecto, ¿no? O sea, ¿cuál sería la variable explicativa del surgimiento de estas tendencias por fuera de contextos que no sean tan hostiles en lo económico como los casos que tomaste, ¿no? Eh, bueno, eso. Son como las dudas que me surgieron al leer tu trabajo, pero bueno, por supuesto, felicitarte, que es un trabajo que hace pensar mucho y eso ya es un montón. Muchísimas gracias. Tomo las sugerencias y un poco para explicar estos temas. En realidad, bueno, la tesis en el fondo, por supuesto que hay un marco económico. Según los datos y mi investigación, se trataban de que estos dos países se encontraban en sus peores crisis desde la década de los 30. Puedo estar equivocada, quizás mi fuente estuvo equivocada, no me voy a defender de esa parte. Sin embargo, esta es una tesis de diseño, me quise enfocar realmente en el diseño y en el tema de la tendencia. Entiendo a lo que refieres de quizás haber tomado el tema de estas capitales de la moda, cuáles eran sus propios contextos socioeconómicos. Sin embargo, realmente el enfoque era estudiar cómo esta tipología se convierte en tendencia y la tendencia, como decía anteriormente, tiene todo este recorrido, ¿no? De pasarelas, lo que se propone acá, lo que toma la moda rápida y finalmente lo que termina llegando a la indumentaria de segunda mano. Y esa es la parte que no solo me interesaba, sino que creo que es realmente el gran aporte, poder hacer esa conexión entre sí, la tipología puffer resurge y aparece hasta en la segunda mano latinoamericana, así como se proponen las pasarelas. No, una sola cosa, no sé si pensás seguir en el mismo tema en el doctorado. En el caso que sí, es una sugerencia y puedo estar equivocada, ¿eh? Pero quizás te convenga trabajar con un solo caso, Perfecto. más que comparar países que pueden ser tan complicados para, bueno, lo que te señalaba antes, ¿no? Con trayectorias, historias económicas distintas y de pronto creo que lo más rico de la tesis tiene que ver con toda esta contextualización y todo el recorrido, ¿no? Que haces y de pronto trabajar con un caso creo que también le daría como mucha potencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, estaba anotando algunas cosas. Bueno, Mile, habrás observado, es un espacio además de sugerencias, de consultas y preguntas que quedaron como con cabos sueltos en la lectura o en tu escucha. Me parece que es un espacio también de construcción, ¿no? Porque mira, ya la doctora Zambrini te anotó en un doctorado, así que ya está. O sea, los pasos son a seguir, ¿viste? Esto no termina. Entonces, bueno, es por Vamos eso. a De paso a hoy paso, terminar. paso a paso. Bueno, por eso, es como, de eso se trata, ¿no? Sí, Esto por es supuesto. constructivo, no, de ningún modo es para observar, pero sí es para pensar a futuro, Sí. es lo que dijo la Les doctora. agradezco Bueno, muchísimo a las tres juradas por su feedback. Sí, me voy con hartas cosas para reflexionar para, quién sabe, el futuro, doctora. eso sí, bueno, igual te queda todo grabado. Nos vamos a la sala prejurado
a cerrar el dictamen, a poner una calificación y volvemos en un ratitito nada más, ¿sí? Vamos a la... Cuando quieras, Fabiola. No sé. Momento. Ahí va. Ahí está, y ahora sí. Ahí va. Ahí está. Bueno, Sí, sí, muy igual bien. está entrando el jurado todavía. Perfecto. Ya está Gloria, ya está Laura y falta Angélica. Bueno, Fabiola, ahí está también Carlota, que es la directora de tesis. Ah, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto, qué honor. Gracias. Muchas Bueno, gracias, estoy muy contenta de estar acá. muchas gracias por participar y bueno, quedaremos en contacto para futuros así encuentros de este estilo. Ya te Ya, contactaremos. fantástico. Bueno, muy Fantástico. bien. ¿Estamos todos y todas? Sí, ahora sí. Adelante. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, Mile, la idea es leer un poquito el dictamen con paciencia, porque es medio larguito, pero bueno, no importa. Nos queda esto grabado, te queda este material como para ser escuchado después con más tranquilidad y bajar todos los nervios que hubo hoy y disfrutarlo también, ¿no? Porque es un espacio de disfrute y de construcción de nuevos caminos. Bueno, Mile, vamos a comenzar entonces. La tesis de Milena Rojas propone una articulación original y bien fundamentada entre moda, economía, consumo y subjetividad en contextos de crisis desde una perspectiva sociosemiótica y con un enfoque cualitativo bien definido. El estudio a nivel histórico está abordado de manera correcta, con las referencias adecuadas. La estudiante demuestra que tiene dominio del tema y conocimiento de trabajar en ello y haber investigado. Por otra parte, tenemos algunas sugerencias también. En este sentido, se distingue por integrar la historia del diseño, la sociología del vestir, la estética y estudios culturales, al tiempo que justifica con precisión la pertinencia del análisis empírico en 2 tiendas de segunda mano latinoamericanas. Esta selección metodológica añade originalidad, si bien después se te va a comentar algo sobre el caso, al enfoque, pues desplaza la mirada desde los centros hegemónicos de la moda hacia prácticas locales y cotidianas de consumo, revelando cómo las tendencias globales se reconfiguran en mercados regionales. En síntesis de toda esta partecita, se destaca la relación entre los procesos económicos, el diseño y la moda bien explicados y bien fundamentados durante el documento de tesis. Algunas sugerencias y algunas cuestiones para tener en cuenta, ¿no? A futuro y, como te decimos siempre, en un doctorado o en posibilidades de seguir escribiendo sobre tu tema, investigando y trabajando el estado de la cuestión, ¿no? De esta tesis que comenzaste hace tiempo. En cierta medida se dejó cierta inquietud sobre la selección de un recorte demasiado amplio, donde quedaron espacios sin profundizar. Ya que los contextos históricos son diferentes y los consumos también difieren en este caso. Quizás pensar el tema de el escapismo y sus alcances en relación a lo performático como posibilidad, si bien vos respondiste sobre esto, pero también se deja la inquietud abierta. También se observa la necesidad o la sugerencia, ¿no? De incorporar textos en otros idiomas que problematicen el estado de la cuestión de diferentes lugares. En algún momento se observó que no se explica bien la selección de fuentes primarias, por supuesto sin desmerecer, ¿no? Lo que has seleccionado con gran aporte. Y de alguna manera, si bien se te preguntó en la defensa, pero lo dejamos en claro en el dictamen, faltó explicitar, por lo menos en el documento, el porqué de la selección del tema, la vacancia se menciona, pero someramente y no profundiza de manera oportuna. Más allá de que, por supuesto, es un aporte innovador y que de alguna manera, también lo mostraste tú en tu investigación, se pueden abrir nuevas líneas de investigación a futuro.
Por otra parte, si bien se reconoce el origen internacional de la tipología puffer y su aparición en pasarelas de lujo, falta un desarrollo crítico más explícito sobre su interpretación en economías estables. Esto limitaría la validez de una lectura exclusivamente escapista. Sería deseable una problematización más fina de los significados del puffer en distintas geografías sociales. La relación entre cuerpo y género o clase social en el uso de tipologías puffer también podría haberse explorado más a fondo, especialmente considerando que se trata de una prenda con fuerte presencia en lo urbano y juvenil. Esto para destacar que en realidad justamente se puede abrir una nueva línea en un doctorado, ¿no? Ya seleccionando y recortando este lugar, ¿no? Donde no nos vayamos tanto por lo macro, sino entrando en algo más específico. Por último, ya cerrando, la sugerencia de la revisión de esos momentos históricos, la analogía entre países y la selección de recorte a futuras investigaciones, también se toma como punto de referencia de lo escuchado y lo leído. Y para cerrar, se hace hincapié en que de alguna manera faltó, por lo menos en la presentación, un espacio de mayor profundidad dedicado a la metodología o a la selección de ese método que vos fuiste implementando, ¿no? Por lo menos en la presentación eso se desdibujó un poquito. Y por supuesto, siempre en una tesis, lo histórico y el recorte de ese marco teórico y todo eso es exquisito y muy lindo para escuchar, pero también, por supuesto, una tesista o un tesista debe hacer hincapié en la metodología que se usó para su tesis, ¿no? Que es, de alguna manera, el hallazgo en la investigación. Pero bueno, muy bien, gran aporte para el tema, por lo menos además de nuestra maestría, no tenemos nada sobre este tema, es muy original dentro de las tesis que ya están presentadas, así que eso celebro y agradezco, Milena, por tu aporte, que ya nos queda como documento. Y por unanimidad, el jurado determinó tu calificación final como 8 puntos sobre 10. Así que felicitaciones, magíster, a hacer los trámites y a tener el título entonces. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo al jurado por haber participado, sobre todo en estas instancias del año. Y Mile, no te pierdas, seguí en contacto para el tema de tu título y demás. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Felicitaciones, Milena, gracias, Carlota, gracias, Marina, gracias, Laura, Ángela y Gloria. Felicitaciones, Y al Milena. público en general. Felicitaciones. Nos Muchísimas estamos viendo. gracias. Felicitaciones. Chao.